el draft ya se acabó. Y con eso nos quedamos simplemente con cómo están ahora los equipos, los grandes cambios que pudieron ahora tener y quiénes son los verdaderos contendientes en este momento a pelear por un título. Así que justamente queremos hablar un poquito más de esto. Estamos aquí Oscar Gonzalo y yo Master Rogan y vamos a hablarles justamente de los 10 equipos que pensamos que son los más poderosos en este momento en la liga. Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Bueno, como ya lo mencionamos en nuestro intro, el día de hoy estaremos haciendo nuestro Power Ranking. Los 10 mejores equipos, estaremos comentando quiénes creemos que tienen esta posición en la élite de la NFL, de acuerdo a los movimientos que ya se hicieron en la agencia libre y los movimientos también del draft. Cómo están conformados ya estos rosters, mayormente tienen, pues podríamos decir, cerca de un 95% de lo que van a ser. Vendrán cortes después del campamento de entrenamiento, algunas firmas extras de jugadores, pero ya nos podemos dar una muy buena idea de cómo estarán estos dos equipos de cara a la campaña del 2024. Sí, creo que justamente en este momento con lo que tomaron e hicieron en el draft, ya da una buena idea de lo que va a ser los rosters finales. Pues evidentemente van a haber jugadores que cambien, jugadores que puedan terminar en otra situación, pero ya nos da una buena idea del gran fuerte, ¿no? Los titulares ya podemos ir viendo quiénes van a ser y eso ayuda a darte una mejor idea. Entonces, creo que iniciando primero con un lugar 10, ¿cuál consideras tú que es como el que está ahí para poder pelear, pero que como que todavía le falta? Y va a ser yo creo que este punto, los últimos 3 lugares del top 10, creo que van a ser un tanto controversiales porque va a ser muy diferente a lo que la gran mayoría tenga. Tengo a Buffalo. Buffalo, que la temporada anterior estaba mucho más arriba, pero la verdad, la pérdida de Stephon Diggs, todos perdieron muchos jugadores en defensa por ser casualidades del tope salarial. Entonces, sí, entonces es un equipo que la va a batallar más. ¿Por qué sigue estando aquí? Porque tiene a Allen. Va a hacer ver qué tienen, qué pueden hacer con los... Le trajeron a Keon Coleman. Keon Coleman es muy buen jugador de la Universidad de Florida State. A ver, fue bastante gracioso cómo fue su primer visita en el... O sea, una actitud totalmente diferente a lo de Stephon Diggs, que creo que le va a venir a sumar al equipo. Pero va a ser... La defensa es algo de lo que me hace ruido. Y creo que para poder triunfar en la americana, más allá de los puntos que puedas poner en ofensiva, es importante poder mantener a margen a tu rival por el alto voltaje que hay del lado de la conferencia americana. Y vaya, Buffalo en general en los últimos años, pues lo que les ha pesado en los playoffs es eso, que no han podido detener a Kansas City. Una y otra vez llegan con ellos y pierden porque no los pudieron detener en la parte final. Pero sí creo que hay dudas en defensa. Ya hablaré un poquito más de ellos porque los tengo un poco más arriba en el ranking. Pero sí, creo que lo único que decía, lo de Stephon Diggs, yo no considero que... O sea, entiendo el peso que tiene Stephon Diggs y el lugar en el equipo y todo. Pero para mí es algo bueno que saliera de Buffalo. Y si ves su producción la temporada pasada, ni siquiera le estaba aportando tanto al equipo y solo provocaba que Allen le forzara la pelota porque él se quejaba y él hacía un desmadre en el vestidor si él no era la estrella del equipo. Entonces, puede terminar siendo una suma por sustracción. Ajá. Puede para mí, aparte, trayendo a alguien como Keon Coleman, que tiene buen potencial, buenas cosas, que le permitan aumentar su rol a Shakir en el equipo, y que aparte trajeron también habían firmado otro receptor. Tal vez un nombre no tan grande. Firmaron a Claypool esta semana. Sí, o sea, firmaron a Claypool y le dieron el número de Stephon Diggs. Curtis Samuel. Habían firmado también a Curtis Samuel. Que creo que es un grupo de Washington, que va a funcionar bien. No hay nadie con un nombre tan grande y con el talento de Allen, sin tener que forzar la pelota a alguien porque se lo exija. Siento que ese era el gran problema muchas veces, que forzaba la pelota a Diggs.
Y ahora va a tener más facilidad de distribuir la pelota, que creo que es lo que más le ayuda a un equipo de Buffalo, aunque tengo mis dudas de la defensa. Pero bueno, Perdieron también a Gabriel Davis, que para mí era un receptor importante, aunque el era último un fue un jugador de poco a la home run. baja. Era un jugador de home run. O te hacía el cuadrangular y te sacaba la pelota del campo, o no hacía absolutamente nada. No tenía de otra. Y también Entonces, tuvieron pérdidas. creo que estos otros jugadores son más constantes. Va a ser algo que le va a ayudar más de poco en poco a ir ganando yardaje en lugar de hacer solo la jugada grande. También tuvieron pérdidas en la línea. Y yo siento que Bueno, la parte del ataque terrestre es Ryan algo de Bates lo les que puede tendrían pesar. que mejorar. Entonces puede ser algo que les pese. Perdieron también a su centro. El centro creo que terminó Sí. firmando con Miami, si mal no recuerdo. Urs. No recuerdo, pero sí. O sea, también lo perdieron. Entonces, hubo ahí y no tenían el mejor ataque terrestre. Entonces Sí, va a ser complejo eso. hay dudas. No digo que no. Pero creo que justamente el talento de Allen permite para que la ofensiva pueda hacer más. Es un quarterback de un nivel que te resuelve de muchos. Pero bueno, ya hablando del equipo que yo tengo en el número 10, es un equipo que ha estado en boca de todos las últimas par de semanas. Son los Halcones de Atlanta. Yo ya los tenía antes del draft en una posición, de hecho, un poquito más arriba, 9. Estaba ahí, estaban en esta zona. No se movieron mucho, porque no cambiaron mucho. Justamente creo que el problema es que no cambiaron mucho. Pudieron haber mejorado más y haber subido más. Pero pues no lo hicieron. El hecho de que tomaron un jugador que no tiene un impacto directo de inicio en su primer pick, pues le quita como el que pudieran haber sumado, ¿no? No significa que sean algo malo a futuro si termina rompiéndola. Pero en este momento y para esta temporada, pues no les aporta nada extra. Pero siguen teniendo Kirk Cousins y un equipo lleno de armas ofensivas que le va a permitir hacer cosas muy interesantes. Vaya, tiene varios receptores de muy buen nivel. O sea, tiene a Drake London, tiene a Kyle Pitts, que bueno, es tight end, pero es muy bueno cachando la pelota. Tienes a Villan Robinson. Aparte habían traído a otro receptor. Se me fue el nombre. Pero sí, tienen un equipo ofensivo con muchísimas armas, muy bien armado, que le va a permitir hacer muchas cosas. O sea, entonces eso, aunado de un entrenador de mentalidad defensiva que va a poder establecer una defensa más sólida, por lo que ya hemos visto que ha hecho en otras situaciones. Nunca le ha pesado eso, es más que le ha pesado la parte ofensiva. Creo que sí, es un equipo que puede competir, que puede hacer daño, pero que sí, el draft fue a no hacer nada que lo ayudara a este momento directamente. Aunque el pick de Orojoro en la segunda ronda, o Orojoro de Clemson, él puede ayudar en un inicio, sí, a la línea defensiva. Sí, creo que es alguien que puede fomentar un poco eso y lo mismo que decía, que mejore un poco más la defensa. Yo creo que Atlanta era uno de los equipos que tenía como en estas últimas posiciones para ver dónde lo determinaba. Pero creo que los equipos, o sea, hay un equipo que hizo un muy buen draft, por el cual lo terminé poniendo en la posición 9. Y Atlanta para mí, o sea, tenía muy bien las cosas, pero hicieron todo Sí, lo contrario. lo O sea, saltaron con eso. no apuntaron para sumar lo que podía hacer. Y eso, o sea, para mí puede ser la línea defensiva más mala de la liga en este momento. Entonces, Sí. si no le pones presión al coreback, pues no, va a ser difícil competir muchos momentos, aunque están en una división floja, ¿sabe? Por lo cual Sí, es más pues eso les tranquilo. puede ayudar. Ya mencionabas cuál es entonces este equipo que dices que hizo bien en el draft y lo que sí te pude decir en el 9. Para mí, y va a ser la sorpresa porque creo que es un equipo del que no se está hablando y se está viendo por encima de ellos. Los Steelers. La verdad, para empezar, con el coacheo que tienen, con Mike Tomlin, siempre van a estar compitiendo. Siempre van a estar compitiendo. Siempre están ahí. Entonces, le agregan que ahora sí van a tener coordinador ofensivo, no que los últimos 3 años. O sea, Ayuda, suele ayudar. y la verdad, de tener a Kenny Pickett, Trubisky y Rudolph al cuarto de quarterbacks, perdón, que tienen ahora, es una mejora. Entonces, Sí, no. O sea, uno puede tener muchas dudas en lo que vaya a ser Russell Wilson o Justin Fields, pero en general
tengo menos dudas de ellos que de Kenny Pickett y de Trubisky. O sea, sí, es un nivel un poco más alto. La nueva línea está completamente rearmada. Y entonces eso les va a Creo dar... que el pick de Zach Fraser es el que le doy mucho valor a eso. Porque creo que justamente un centro, y lo vimos, creo que fue lo que más en momentos claves pesó. Sí, había invaluable. partidos... O sea, tener un buen centro define muchas cosas y más la interacción que tenga y la sinergia con su quarterback. Había partidos cerrados que tenían los Steelers la temporada pasada y había una ofensiva que empezaba a caminar bien y venía un mal centro de este, ¿cómo se llamaba? Mason Cole, y entonces rodadita en el piso, el quarterback Pickett o Rudolph o Trubisky, el que fuera, tenía que rescatarla, se perdía y hubiera sido como una captura. Entonces, y eso rompía el ritmo que traían. Entonces, eso les va a ayudar bastante. Por otro lado, la defensa vienen desde la pérdida de Shazier con un hueco en medio de la defensa. Creo que atendieron con Patrick Quinn, con un pick muy interesante en Peyton Wilson, que puede ser un jugador importante, que sea una sorpresa. Entonces, creo que están bien. Creo que están bien armados. Y el hecho de que no se espere tanto de ellos por la cuestión del quarterback puede sorprender. Creo que sí. Creo que es un equipo que sí mejoró en el draft y hizo las cosas de manera muy buena. Ya hablando del que yo tengo en el 9º lugar, es otro equipo que no se me hizo que hiciera nada del otro mundo, pero que también como que muy nivel bajo, así como que no tan notable, tuvo un muy buen draft. Simplemente por sentarse a tomar a lo mejor disponible. Es los Cuervos de Baltimore. También. Es muy abajo. Los tengo más abajo y quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque tengo a toda la división subiendo y compitiendo más. Entonces, por lo mismo, le da un golpe sobre otros equipos y lo pone en una situación más difícil. Donde veo más difícil que pueda conseguir tener el primer sembrado en los playoffs. Veo más difícil que pueda pelear para un sembrado principal por lo mismo. Puede llegar a perder la división. Y eso es como que esas dudas le pegó no a ese equipo, sino a todos los equipos, todo al norte de la americana, por lo mismo. O sea, terminó bajándolos un poco. Y también tengo dudas de cómo vaya a estar la defensa sin Mike McDonald. Porque sí, tienen buenos jugadores, tienen todo esto, pero sin una buena mentalidad en que sea en el coordinador defensivo, que no sabemos cómo vaya a estar en este momento, pues puede pesar. Y también perdieron, si no me equivoco, a este Greg Roman que se fue a los Chargers. No, Greg Roman ya se ha ido la temporada ¿Ya anterior. se ha ido? Habían traído al que fue el coordinador ofensivo de los Bulldogs de Georgia. Ese fue la temporada pasada y fue alguien que se vio una ofensiva diferente con Lamar Jackson. Y volvió a ganar el MVP. Digo, el principal punto que veía era justamente esta cuestión de la defensa y ese punto. Entonces, pues creo que es una cuestión. Yo los tengo castigados, pero no tanto. Principalmente por la defensa. Yo es más esa cuestión, porque la defensa tengo dudas en cómo se vaya a presentar. Perdieron jugadores, trajeron a Nate Wiggins, que es un buen corner, que puede agarrar y facilitar esto, pero sabemos que la posición de corner es una posición muy difícil para empezar en la liga como novato. Es de las que más cuesta hacer la transición. Entonces, por lo mismo, va a depender mucho del coacheo, y tengo dudas del coacheo. Ajá, o sea, y su cuerpo de receptores sigue... Sí, sigue medio endeble, o sea, sí, tienen huecos, ese es mi punto, veo huecos, veo un calendario complicado y veo una división muy difícil, entonces esto los bajó a final de cuentas. Y pues sí, dado ya, hasta ahora, mencionando el equipo que yo tengo en el número 8, es lo que tú ya dijiste, son los Steelers, justamente, que los puse arriba porque se me hizo que tuvieron un muy buen draft. Y justamente tienen un calendario un poquito más a modo por no haber ganado la división. Y aparte de eso, las cosas que hicieron en el draft llenaron todos los huecos de un equipo que ha mejorado mucho. Mientras que, o sea, si los Cuervos estaban a este nivel y subieron un poquito, los Steelers yo los veía como por aquí y subieron hasta acá. Entonces, crecieron mucho, están a la par. Creo que son dos equipos que los veo muy parejos. Lo mismo. Le afecta que está en una división muy difícil. No los puedo poner mucho más arriba de eso. Tengo dudas en lo que decía
sí es mucho mejor lo que pueda hacer Justin Fields o Russell Wilson. A final de cuentas, si vi lo que pudieron ganar y hacer con Kenny Pickett y Rudolph, sé que va a ser más fácil con uno de ellos dos que le pueda dar un par de más jugadas grandes en un partido, ¿no? Que va a estar en una mejor situación esa defensa para que no les cueste tanto. Y no dudes Entonces, que por ahí usen a los dos quarterbacks, ¿eh? O sí, sea, o sea, en la yo creo posición de que quarterback, antes de que alguien mencione no, de que regresaba de patadas. regresador de No, patadas. Eso fue no, de un muy buen quarterback. chiste. Fue un muy buen chiste de Jalen Warren. Y la prensa Lo se fue haría con eso. bien, lo haría Sí, bien, pero no vas a pero arriesgar no, la posición de esa ajá, manera. sí, No, no, yo no tiene creo que va a sentido. tener sus subpaquetes principalmente pensando en la zona roja, en la que con los dos corebacks puede ser muy interesante lo que puedes hacer y algo que no se ha visto como creatividad en la ofensiva de los Steelers en los últimos años. Ok, pasando a la posición 8, seguimos en la Ujú. en el norte de la americana. Tengo a los Bengals. Hmm. Los Bengals los tenía más castigados previo al draft. Y no es que hayan hecho un excelente draft por lo que subieran. Pero la situación con T. Higgins se aclaró. Yo sí Sí, veía por cómo estaba la cosa que iba a salir. Y entonces veía un cuerpo de receptores súper endeble. Entonces, también draftearon a Marius Mims con su primera ronda. Un muy le buen trajeron talento. protección necesaria a Burrow. Protección a Burrow. Que en los últimos días ha sonado de que su muñeca no está al 100 y que creo que es ruido del mucho que vamos a estar escuchando en estos próximos 2 meses, Sí, que va a no faltar, creo. que va a faltar contenido por estar generando en alrededor de todos los medios de la Que a NFL Juanito y le todo salió esto una uña fea y que a este güey le se hace pasó más grande. esto. Sí, Yo pienso que lo que cuando lo operaron y que se supo es que era una recuperación total. sí, no. Hoy en la entrevista estaba viendo que estaba hablando Burrow de que tenía días buenos y días que le molestaba la muñeca, pero es normal en este proceso de la recuperación. Sí, de Entonces yo recuperarse, o espero, sea, es un es una roster lesión complicada. un tanto completo, pero yo le veo 2 años de su ventana con este roster. Por los Yo creo contratos y que le todo veo eso. una, pero yo creo que Entonces, este es el último año que tienen verdaderamente para competir por los jugadores que quieren salir. puede ser Pero, complejo por ese punto, pero tienen ujú, con qué. Ya tan es así que de todos estos equipos de la Americana del Norte son los que han llegado al Super Bowl. Son el que ha sí, sido el coco de Kansas City. Entonces, sí, sí, no, es no, a o quien sea, veo. yo justamente creo que es un equipo muy completo. Ya pasando eso, mi número 7 son los Bengals. Justamente, pegué a los tres equipos, los tres pelearon ahí y no Y pude van subir a a tener un ninguno calendario más. más fácil. Van a Están tener un casi calendario igual. más fácil que toda la división. Sí, tienen un calendario más fácil y creo que con los Bengals yo no tengo tantas dudas de cómo va a regresar a la lesión Burrow, la verdad. Siento que va a regresar muy bien. Y justamente, para mí, Burrow es el mejor coreback en esa división y no está cerca. O sea, Lamar Jackson tiene 2 MVPs. Joe Burrow ya jugó el Super Bowl. Y creo que es más. Joe Burrow debe haber ganado el Super Bowl. Tenía la jugada, tenía el pase. Su línea no le dio el tiempo. Fue la única razón por la que no tienen un Eh, título ya. de hecho, y siempre hago referencia de estaba viendo, pero justamente creo que fue el domingo, estaba recordando parte de ese Super Bowl y me puse a ver un resumen. Y estaba viendo los comentarios de los analistas y decían al principio del partido que la clave era la línea defensiva de La los Rams línea. contra la línea ofensiva de los Bengals. Aaron Y fue Donald, lo que vaya. fue al final lo que costó ese Super Bowl. Pero, Sí, pues sí, ¿no? y de O hecho sea, se han dedicado a atender esa línea. Han traído agentes libres exacto. importantes, draftearon bien. Va a ser complejo lo que pueden hacer los Sí, no, Bengals. no. O sea, creo que va a ser una línea mucho más fuerte que va a darle justamente que no tenga tanto problema con eso, Burrow. Y el hecho de que también resolvieron lo de T. Higgins. O sea, sí, estoy viendo como que esa parte se da, el calendario. Y le doy esta misma carta que le doy a Mahomes, que le doy a Allen, que le doy a otro par de corebacks. Tener a alguien de ese calibre
se puede poner a competir en cualquier momento, ¿sabes? O sea, es alguien que siempre te va a poner en posición de competir, sí o sí. Entonces, sí, no veo cómo no ponerlos por encima de los Steelers y de los Ravens, que tengo un poco más de dudas de ellos. Y no es ninguna ofensa de decir, él es mejor que Jackson, a pesar de que tengan los MVPs. Los dos son buenos, pero Burrow se me hace por mucho mejor a pesar de las lesiones. Es como algo, o sea, si se les hace tan bueno Lamar Jackson, imagínense lo bueno que es Burrow cuando está en el campo. Esa es parte de la clave con Esa es ellos. la única problema. Y pasamos a la posición número... En el 7, sí, tú 7. Tu yo número en mi 7. 7 sigo en el norte. Pero ahora de la nacional. Ya no son los Browns. No se asusten. Ellos, de que spoiler, es no Green están Bay. los Browns en mi 10. Es Ok. Green Bay. Green Bay hizo... No llamó tanto la atención el draft que hizo, pero tenían tanto capital que tomaron nombres a lo mejor no muy llamativos, pero muy funcionales. Muy picks exactos en cuestiones que tenían que atender. Tienen un cuerpo de receptores interesantes porque no tienen nombres súper llamativos, pero fueron jugadores que en la parte final de la temporada ejecutaron. Jordan Love vino de menos a más en la temporada, fue su primera temporada como titular. En la parte final se vio muy bien. Tuvo a San Francisco. Para como estuvo jugando, veías y analizabas los números de media temporada en adelante. Y era el mejor quarterback estadísticamente hablando por mucho. O sea, muchos hablaban de que si él hubiera podido jugar 3 semanas más del nivel que mostró de la mitad de la temporada en adelante, él probablemente hubiera sido el MVP. Porque hubiera dejado en marca por mucho tiempo y hubiera permitido, con 3 juegos extras que Green hubiera tenido buenos y ganados, que no solo hubieran ganado la división, que hubieran quedado sembrado 2 y que todo hubiera salido a base del talento de él con un equipo joven que todavía tiene muchas cosas y muchas dudas. Pero al igual que en la conferencia americana, creo que el norte está muy competido. Y el draft no les hizo ningún favor en el sentido de que Chicago, que era el más débil, realmente no es tan débil esta temporada. Tengo mis dudas con el staff de coacheo, pero ese es tema para otro día. En general, creo que tuvieron ciertos huecos, pero trajeron reemplazos igual. Y incluso con el draft creo que pueden salir un par de joyitas. Perdieron a Aaron Jones. Y llegó... También lo reemplazaron con Josh Jacobs, una versión muy similar a él, pero más joven. Y aparte dejaron a Marshawn Lloyd, un muy buen corredor en el draft. Entonces, no siento que vaya a pesarles tanto el que Aaron Jones saliera del equipo, por más que era un jugador que adoraba y que era un gran líder del vestidor. Sí. Entonces, aquí es en el punto en el que veo a Green Bay. Va a tener un calendario complicado. Tengo a alguien más de esta conferencia más arriba. Tenía mis dudas de ciertas cosas, pero creo que tuvieron un excelente draft y buena agencia libre. Entonces, pero ya llegaremos a ese punto. Bueno, hablando un poquito del 6, soy del equipo del que tú ya hablaste. Yo tengo a los Bills de Buffalo. Justamente por esto. Allen es uno de esos quarterbacks que a mi parecer te puede sacar de un buen de cosas, y teniendo a alguien de ese calibre, siempre estás en posición de competir. Siempre va a terminar elevando a los jugadores a su alrededor, que es lo que vimos con él, es lo que hemos visto con Mahomes, con Manning, con Brady, por mencionar otros nombres, a Rodgers, que muchos criticaban en momentos de que tenía rosters no tan buenos, pero que los elevaba y los metía a pelear por campeonatos. Y siento que es una cuestión que tiene similar a Allen, y ya no teniendo la sombra de lo mucho que te exigía y que estaba pesando ya en el equipo Dix, va a ser algo bueno. Porque a final de cuentas reemplazaron esto con Keon Coleman específicamente, creo que es una muy buena opción. Y aparte trajiste otros jugadores como Claypool, que mencionábamos, que van a ayudar a que pueda crecer la cosa. O sea, siento que atendieron bien eso. La defensa, sigo con mis dudas. Pero vaya, la mejor posición en cuanto a jugadores en la agencia libre disponibles es safety, y es la principal necesidad que en este momento tiene
Buffalo. Entonces probablemente van a firmar todavía un par de jugadores. Todavía tienen la posibilidad de ver una situación. Incluso Micah Hyde es posible que pueda regresar al equipo porque sigue sin firmar con nadie. Entonces, ya veremos, pero se me hace que es un equipo que tiene para competir y que justamente en esta conferencia, la verdad, para mí está mucho más competida en cuanto al equipos de muy buen nivel, la conferencia americana que la conferencia nacional. Hay menos equipos, a mi parecer, de la nacional compitiendo. Entonces, por lo mismo, pues es complicado poder subirlos cuando hay otros equipos que pesan y pelean, como mencionábamos ya. Yo lo único, ya comenté varios de Buffalo cuando fue mi pick 10, pero creo que de los nombres que decías de los corebacks, creo que Allen tuvo un retroceso. Allen, sí, y a lo mejor era el efecto Dix, y eso lo veremos esta temporada. Porque es que yo siento mucho que era el efecto nombraste a Manning, a Brady, muchos corebacks que no arriesgaban demasiado el balón. Yo a veces siento que es un Favre, que es este jugador súper talentoso, pero que por lo mismo de que sabe que tenía este brazo así, a veces arriesga de más la pelota y eso. Entonces, en momentos claves creo que sí ha pesado pero eso. En momentos claves arriesga la pelota o arriesgaba la pelota a Dix. Y era una constante, cierto, no la arriesgaba a cualquier lugar. La forzaba a Dix porque no veía algo claro y chinga su madre. Entonces por eso le puede ayudar. Que puede ser el efecto Dix, pero ya se verá en esta temporada si era más eso o si es algo que Allen tiene que superar para poder dar ese paso a ese escalón siguiente, ¿no? Sí, es válido. ¿Tú quién tienes en el lugar 6 en esta posición? En el lugar 6 tengo a Baltimore. Ya hablamos mucho de la conferencia americana del norte en general. Lo mismo, creo que la mayor duda que tengo con ellos es curioso porque en la conferencia americana, en el nacional, en la norte de la americana, todos sabemos que los 4 equipos son muy buenos, pero todos tienen un asterisco por llamar la atención. Los Steelers, realmente qué tan buenos va a ser los corebacks que trajeron. La cuestión de la lesión de Burrow y de Watson. Y con los Ravens. Mi duda es la defensa. ¿Qué va a pasar? Si va a poder ser esa defensa tan dominante que vimos la temporada pasada, por lo de las piezas que perdieron. Y aparte perdieron se fue el nombre del tackle ofensivo. Al tackle ofensivo que se fue a Cincinnati. Y Quinn que se fue a los Steelers. Y el entrenador, el coordinador defensivo que terminó siendo el head coach de Seattle, ¿no? Son demasiadas pérdidas de ese lado del balón que por lo menos creo que la primer parte de la temporada va a ser un periodo de ajuste. Sí, tienen que y va a ser complejo. Sí, ahí va a depender, ahí creo que va a depender mucho que tanto les ayude o no el calendario. Porque si al principio de la temporada tienen muchos duelos divisionales, creo que les puede pesar hacia la parte final. Yo creo que van hasta terminar estando en postemporada, pero no es lo mismo ir como campeón de tu división a tener uno de los... Sí, jugar en casa te ayuda a final de cuentas. Pero, pues sí, yo por lo mismo de las dudas que mencionas es que dije, no veo cómo ponerlos por encima de los Steelers que tuvieron tan buen draft y que han hecho buenos movimientos, y de los Bengals que se me hacen un equipo más completo, por más que su ventana esté corta. Entonces, sí, completamente de acuerdo con las dudas. Ya pasando de ahí al equipo que veo en el lugar 5, yo tengo ahí a los 49ers. Primero están castigados por la cuestión normal que es el haber perdido el Super Bowl. Tienden los equipos a dar un bajón en el siguiente año. Es complicado mentalmente como venir de esta situación, y más cuando otra vez les pasó que tenían el juego un equipo de Kyle Shanahan casi cerca, ya lo pueden empezar a saborear y se les volvió a ir. Entonces, sí, no se me hace que sea un equipo que vaya
a pesarle esto tanto durante toda la temporada, pero creo que justamente en los primeros partidos puede ser un factor que pese cuando apenas están agarrando el ritmo y todo y puedan caer un par de peldaños por lo mismo. Y pues sí, yo sigo sin estar completamente convencido en la cuestión de lo que es Brock Purdy. Creo que es un buen starter, pero no sé si es un jugador que pueda sacarte partidos. Incluso cuando no estuvo varios jugadores, que no estuvo Divo Samuel, que estuvo fuera también, creo que era Ayuk, los dos que estaban fuera. Que tenía varios de sus receptores y de sus armas ofensivas fuera. Jugó pésimo. Y fue cuando No, más tiró el bien, partido. fue más bien que tuvo a fue Que Divo estaba Samuel Kittle el que fuera estuvo y lesionado Divo. y parte de la línea ofensiva fue quien estuvo, entonces hubo más presión, fue donde estuvo No, pero batallando. no me acuerdo si Ayuk o Kittle habían estado Kittle fuera. también tuvo dos que tres Ajá, hubo un partido semanas donde fuera. estuvieron ellos dos fuera y que se notó en que no, simplemente no encontraba a quién lanzarle, tuvo muchos problemas. Fue cuando tiró el partido contra Baltimore, si no me equivoco, de 4 intercepciones. No, O sea, ahí sí jugaron todos, fue más bien mm, fue la no, defensa, fue pero sí el... fue más antes en un periodo que tuvieron tres perdidos Sí, en fila que se sí, empezaron fue, a o ver sea, fue en muchas los que dudas. tuvieron 3 en fila. Mi punto es, ajá, tengo dudas y cuando sabemos que hay una cuestión de que Ayuk vaya a salir, que hay ciertas cuestiones ahí en el mismo roster y aparte que vienen de perder un campeonato, son varias cosas que por lo mismo tengo mis reservas de cómo se vayan a mostrar y qué tanto les pueda afectar estas cuestiones. Por eso los castigué un poquito más y están en esta posición 5. Sí, yo no Ya los tengo tan tu 5. castigados, pero ya lo veremos más adelante. En mi 5 tengo a Houston. Houston es un equipo que dio la sorpresa de venir desde abajo la temporada anterior. A, la verdad es que CJ Stroud se mostró muy bien y si puede mantener el nivel que mostró la temporada anterior esta, con las armas que tiene, con los que van a regresar, va a ser un equipo bastante interesante. Le trajeron corredor en Joe Mixon. Apuntalaron la defensa en la agencia libre. La verdad Pues es que trajeron a Houston. Dix, vaya. A Dixie, cierto. Entonces va a ser importante lo que pueden lograr ellos. Y principalmente cuál es el fuerte de Miko Ryan, la defensa. Entonces con estas armas creo que aún van a competir más. Creo que Y digo, si Creo que si el coco de Kansas City había sido los Bengals los últimos años, creo que también Houston por ahí puede ser alguien que tenga un match muy bueno contra ellos. sí. Interesante a ver qué puede pasar ahí en postemporada. Y digo, creo que el factor de lo que decíamos de Dix, de que pueda pesar en buscar esto, no tiene el mismo peso aquí. Simplemente por el hecho de que Stroud ya tiene una química muy establecida con Tank Dell y con Nico Collins. Que a final de cuentas, para mí y a lo que he visto, yo siento que Nico Collins va a seguir siendo el receptor 1. Dix es No, el 2. y ahí Entonces, te por lo va. mismo, y ya incluso Le el va a 3, liberar dependiendo de espacio cómo a venga Tank Tank Dell. Dell. Ajá. Entonces, yo no veo que Stroud en esta misma situación se vea con esta presión tanto de forzar la pelota a Dix, como tal vez Allen, que no tenía en varios momentos y que fue su principal estrella, el hacerlo con Dix. Entonces Y eso que los también puede ayudar, reportes. ajá, aprovechen y dividan más la pelota y aprovechar a Dix de la mejor manera, aunque le cale ya no ser el principal. Y que de los reportes que han salido de Washington es que sí llegó con una actitud como de comprobar que él no era el problema en Buffalo. Que De aparte creo Houston, de Houston. que cayó. No, no, que él no era el problema en Buffalo. O sea, Es que llega dijiste en que. Washington. Oh, perdón. Ajá. Bueno, Que, X. que no era el problema en Buffalo. Y que. O sea, viene con ganas de comprobar esto. Y creo que le salió bien porque Buffalo terminó por otros factores muy debilitado. Y llega un equipo que viene en ascenso. Entonces sí puede ser Sí. con el que. O sea, a estas etapas yo siento que Houston puede ser un equipo que esté en la final de conferencia. Yo creo que es un Entonces, equipo que puede estar en el Super Bowl. No, no se me hace tan descabellado pensar eso. Pero bueno, ya pasando al equipo que tengo en el número 4. Es un equipo que ya mencionaste. Es Green Bay. Creo que justamente no voy a mencionar un poquito más, pero solo tengo a
¿Cuántos eran? Uno, dos, tres. Tres, A más. 4 equipos de la nacional en este top 10. Solo hay 4. Ah, Ajá. Este es el tercero de ellos. Creo que Green Bay es un equipo que mostró, como mencionabas, Jordan Love lo que es capaz. Cambió y estructuraron mucho su juego en esa temporada, en cómo cambiaron las cosas para poder llevar. Y le dieron la vuelta y establecieron un equipo que se tenían muchas dudas de que no hay armas ofensivas, no hay esto. E incluso llegó a este punto donde durante el offseason, desde la misma información, lo que escuchaba de los fanáticos y todo, nadie pedía a Green Bay en este draft con tantos receptores que fuera por uno. O sea, todo el mundo era como, no, no necesitamos un receptor. Sería tonto ir por eso en este momento. O sea, entonces sí, creo que el cuerpo de receptores que tienen, todos con contrato de novato, que aparte de esto, tienes el equipo más joven de la liga, que ya lo eran el año pasado, y esta vez con el promedio con jugadores que salieron y los que llegaron del draft, son el equipo más joven todavía y más joven, pero con experiencia de jugar en playoffs, están en una mucha mejor situación. Entonces, pues sí, yo veo que es un equipo que va a pelear por su división, que como dices, es difícil, pero yo siento que es una carrera que aunque hay varios que compiten, los 4 van a dar sus golpes fuertes, es una carrera entre 2, verdaderamente por el título de la división. Entonces, pues sí, van a pelear ahí, va a ser un equipo que va a ser bastante complicado para el que se le ponga enfrente. Y como vimos, estuvo a nada de sacar a San Francisco y veo que es un equipo que si sale bien enrachado, si empiezan a hacer bien las cosas y las piezas nuevas que trajeron en defensa, desde el coordinador defensivo, que ya el hecho, como mencionamos con los Steelers, con haber dejado ir a su coordinador ofensivo en Matt Canada, acá era la misma situación. Dejar ir a Joe Barry, su coordinador defensivo, ya es ganancia por sustracción. O sea, ya era lo que más le pesaba. Entonces traer a Jeff Hafley, que es alguien que, aunque sea ligeramente mejor, ya es ganancia. Y con las piezas que trajeron, como Xavier McKinney, como Edgerrin Cooper en el draft, tienen para competir más. Entonces es un equipo que llenó los huecos que tenía, que tiene todo para probar, que tiene un talento muy joven y que está con ansias de probar que no son solo unos morros ahí haciendo mensos, que pueden ir y ganarlo todo. Entonces sí, por eso los tengo aquí. Yo en número 4 tengo, y que ahora que lo comentabas tú de los números de equipos de la nacional, yo también tengo 4, pero entonces me va a sorprender a quién dejaste fuera tú de estos que yo tengo. Porque yo aquí tengo a Filadelfia. Filadelfia, que es el que asumo fue el que dejaste fuera. No sé, ya lo diré. Tuvo otra vez un muy buen draft. Es de estos equipos que en los últimos años al gerente general de Howie se les termina acomodando todo y tienen selecciones muy buenas. La selección de Cooper de Jean, donde lo tomaron, sí, muy buen jugador. Sí, se les acomodó muy bien. El año pasado con lo que hicieron, donde tomaron a Jalen Carter, agregaron al corredor Saquon Barkley que era de los Gigantes. Y realmente creo que el problema de la temporada pasada de ellos fue una cuestión parte de lo que mencionabas que le puede pesar esta temporada a los Niners, pero de una manera retrasada. O sea, no les afectó al principio, pero terminó reventando ese vestidor por la presión y todas las demás cuestiones que había y les pesó. Pero ya atrás siento que pudiendo haber dejado eso atrás y todo y que retrabaje, este equipo también, o sea, si Jalen Hurts mantiene un buen nivel, va a ser un equipo que haga ruido en la nacional, que no está tan competida. Sí, o sea, bueno, ya hablándolo, sí, al equipo que dejé fuera es a Filadelfia. Y fue por 2 razones en específico por las que tengo dudas, a pesar de que tuvieron un muy buen draft. Que sí los consideré meter en lugar de los Falcons en el 10, pero por estas 2 razones los quise dejar afuera. Una es el hecho de la línea ofensiva, que perdieron varios jugadores, varias piezas claves. En Jason Kelce, por ejemplo, un centro, ya lo hablamos cuando hablábamos de Pittsburgh.
es una de las piezas más fundamentales. Y esa química que pueda tener con tu quarterback es fundamental y no es tan fácil como muchos creen en poder desarrollarlo. El Entonces push es push ya no va a interesante. funcionar igual. Exacto, va a ser más complicado hacer una jugada como el touch push. Va a haber varias cuestiones. La línea, que es una fortaleza que han tenido por varios años, se ve medio endeble en este momento y que siento que es algo que en la ofensiva como que le pesan demasiado a la línea. Entonces, si no verdaderamente es tan fuerte como ha sido en años anteriores, eso les va a pesar muchísimo en el juego ofensivo. Y aparte de eso, tengo muchísimas dudas en el coacheo. Porque principalmente la mayor razón por la que se cayeron fue por el coacheo. Fue por los coordinadores y fue por Nick Sirianni. Y porque empezaron a hacer las cosas mal, hubieron cuestiones ahí, hubieron debates y cuestiones dentro del vestidor. Incluso muchos hablaban de que parecía que iban a correr a Sirianni y tuvo que salir Howie Roseman a decir que no iban a hacer ningún cambio. Pero que hubo tanta tensión que tuvo que salir a decir algo. Vaya. Había rumores de que, recordemos lo que pasó la temporada anterior, hubo este pleito, me parece que fue con los Niners, en el partido de los Niners, y a uno del staff de seguridad lo terminaron corriendo y lo vetaron y lo vetaron el resto de la temporada. Había rumores que él, aparte de esta función, era alguien que su trabajo era moderar y poner y mantener en su lugar en cuanto a temperamento a Nick Sirianni. En el momento en que ya no está en el sideline, se hizo un desbarajuste en ese equipo. Entonces, fue justamente la semana en la que empezó la caída de Filadelfia. La declive. Entonces sí, yo tengo muchas dudas de él, porque si ya pasó esto, ya no es como que puedes volver al mundo previo a ello. Va a haber acciones que pueden tomar. No creo que... yo no digo que no vayan a haber acciones, pero justamente tú sabes que cuando un entrenador pierde algo de confianza en sus jugadores y en el vestidor, es complicado restablecerlo de la misma manera. No digo que no se pueda hacer, pero que si el equipo, por las mismas cuestiones de la línea y las dudas que puedan haber, empiezan a perder partidos, puede provocar que las tensiones que ya hay en el vestidor también hagan y compliquen todo. Entonces yo tengo dudas de eso. No estoy seguro de qué va a pasar con el coordinador ofensivo principalmente. El coordinador defensivo, trajeron a Big Fangio, creo que ahí está muy bien, pero el coordinador ofensivo no sé qué onda y tengo muchas dudas también ahí, por eso, por más que tuvieron un buen draft, los quise dejar fuera. No creo que haya llegado al nivel de que perdiera el vestidor, porque si no el gerente general hubiera tomado la fácil y era lo que no siento, no siento que lo perdió, pero siento que hay tensiones, que si la temporada no empieza a darse de la mejor manera, también va a depender de cómo caiga el calendario. Eso les y ahora que lo mencionas, y abren la temporada contra Green Bay en Brasil, que es, aparte de todo, eligieron a Green Bay para jugar en Brasil porque es el equipo más querido en Brasil. Entonces van a jugar de visitantes cuando dieron un partido de local. Entonces, eso va a ser complicado. Ahí va un detalle que aparentemente, que no sé cómo vaya a estar lo de los uniformes, porque ni siquiera pueden jugar están en negociaciones porque aparentemente no pueden jugar de verde. ¿Por qué? Porque el partido es en el estadio de... No sé si de Corinthians o de Sao Paulo. No, debe ser de Sao Paulo. Que su rival es el Palmeiras, que juega de verde y por ningún motivo el local ya puede de por sí la tienen en contras, entonces que el local juegue de verde. Van a jugar ellos de blanco dato. Y va a jugar Green Bay de amarillo. Casi lo puedo asegurar. O Green Bay va a jugar de verde. Pero no, Green Bay va a jugar de amarillo, de blanco y las Águilas probablemente de negro. Bueno, también. Pero jugar de negro en Sao Paulo a mediodía tampoco suena tan agradable. Pero bueno, ya va a ser juego de noche. Pero mi punto es que justamente tiene varias cosas que me preocupan para ese equipo. Entonces, es juego de noche y es en invierno, ¿eh? El juego es en invierno allá. Es hemisferio sur. Bueno, sí. Pero bueno, ya pasando al siguiente equipo. Era la posición número 3. Y ahí yo tengo a los Texans. Que se me hace un equipo que tiene un muy buen talento. Para mí es el principal equipo que puede ir y tirar a Kansas. Y si hubieran dado los cruces de diferente manera y si hubieran enfrentado ellos contra Kansas en lugar de Buffalo en el divisional, no me sorprende que hubiéramos hablado de que los hubieran eliminado. Porque era un equipo que justamente funcionaba muy bien para poder
dañarlo y hacerle. Y tú mismo lo mencionaste, es un equipo muy similar a los Bengals como en su estructura. Y por lo mismo es un equipo que tiene más cosas que le puede pesar a Kansas. Principalmente en que es un equipo que te va a hacer puntos. Te va a hacer daño y no lo vas a poder parar defensivamente. Y le tienes que jugar al shootout. Que sabemos que tal vez este no es el mejor momento para Kansas para hacer eso. Entonces sí, es un equipo Sí, con no, muchas armas, muchas cuestiones que va a ser complicado de detener, muy joven y con muchas cosas que probar. ya lo hablaremos cuando hablemos de Kansas, pero es un Kansas diferente al de antes como para un shootout. Ujú. Sí, la verdad es que yo siento que en las próximas 3 temporadas vamos a ver a los Texans en un Super Bowl. En una de Sí. las próximas 3, en alguna se va a meter al Super Bowl. Sí, Yo quiero si Stroud mantiene esperarme y a ver lo que a... se mantiene a lo que fue. Yo quiero esperarme un poquito a como a que esté el calendario para decirlo y analizar eso. Pero dentro de mi No, no digo pronóstico que, del no Super digo que Bowl, esta los temporada, he pero mencionado, o sea, les he dado mucho la vuelta, incluso a ponerlos este mismo año. Entonces sí, no me sorprendería que el próximo par de años sean un equipo que estamos hablando que esté, que compite e incluso que pueda ganar un título. ¿Tú a quién tienes en esta posición del número 3? San Francisco. Yo siento que este equipo, eh, el- la cuestión mental de este equipo, por los líderes y jugadores que tiene, mm, siento que les va a pesar menos que a otros equipos la cuestión de haber perdido. Siento que no va a ser un factor tan relevante, pero va a ser importante ver cómo se les acomoda el calendario al principio. Que si empiezan mal puede ser complicado ese darle, o sea, de ahí levantarse pues junto con lo otro. Pero yo no creo que vaya a pesar tanto. Pero también creo que Ayuk va a salir del equipo. Yo no creo que va a seguir ahí. Por eso tengo otro equipo por arriba de ellos. Pero es un muy buen equipo. Consiguieron un muy buen receptor en Ricky Pearsall. Que a lo mejor no sé si desde el primer momento va a poder ser lo que se espera o va a tardar un poco más. Pero Sí, pues es que yo lo Shanahan veo lo va a como el explotar. reemplazo. Yo lo veo como el reemplazo de Ayuk cuando Ayuk salga, básicamente. Y Shanahan lo va a saber explotar. Tienen un corredor que si se mantiene sano es un jugadorazo. Ganó el jugador ofensivo de la liga. Creo que la mayor duda puede estar en Brock Purdy. Pero la verdad es que ha hecho las cosas bien. Y perdieron a su coordinador defensivo. Pero es que no sé qué tienen los Niners que en eso, o sea, yo lo mismo pensé cuando se fue De Sala. Miko Ryan. Y luego fue Demico Ryan. Y se fue y, o sea, algo están haciendo bien ahí que esa escuela de Pues sí. la defensiva se ha mantenido. Pero cabe la duda de que vaya a pasar. Por eso los tengo en 3. Se me hace Sí. un lugar alto. Sí, no, y es un equipo que creo que va a competir. Yo pues sí, o sea, ya mencionaba de ellos, creo que tienen para competir. Son de esos equipos que sí veo que pueden llegar al Super Bowl por parte de la Nacional. Pero pues, tengo mis dudas. Ya pasando al número 2. Yo ahí tengo a un equipo que hizo un muy buen draft. Que hizo las cosas de muy buena manera. Y son los Leones de Detroit. Que ya tenían muchas cosas muy bien. Creo que es un equipo que está en la orilla de poder lograr todo lo que nunca han podido hacer. Se quedaron a nada de llegar al Super Bowl, vaya. Entonces, Nada. a nada, tenían el juego ganado. Entonces, pues sí, yo los veo como alguien que se fortaleció bien, consiguieron jugadores que entran en la mentalidad de golpear rodillas y seguir peleando y pararte y seguir, que dice Dan Campbell, ¿no? Entonces son fuertes, aguerridos, o sea, trajeron jugadores que quedan con esta cuestión muy físicos como Terry Arnold en la posición de corner. Entonces, cuadran la mentalidad, veo un equipo muy concentrado en esto, que cree en su coacheo completamente y que va a tener a final de cuentas una conferencia a modo. Que si sí bien la división va a ser difícil,
si este equipo te los permite y no le sacan los juegos cuando tengan los duelos rivales, van a ganar la división, a mi parecer. Está entre ellos dos. Y si lo gana Detroit, va a ser tal vez incluso el sembrado 1 y va a tener todo para poder agarrar y desembrar. Porque si pasan unos playoffs por Detroit, yo tendría miedo de que mi equipo tenga que ir a Detroit a jugar una final de conferencia. Porque estuvo nada de pasar, estuvo nada de pasar porque Green Bay también. Sí, no es un ambiente tan fácil. Estuvo y creo que a un gol de campo. Sí. A un gol de campo de haber tenido esa final de conferencia. Y Green Bay es uno de los equipos que tal está en mejor posición para eso por cuánto se conocen. Pero sí, o sea, es un muy mal lugar para ir a jugar porque el ambiente y la gente en esa situación y con el hambre que tienen, será muy difícil. Y es un equipo muy fuerte que no se tienta y no se va por la jugada fácil. Van y te van a tirar el golpe a matar. Entonces, pues sí, se juegan cuartas, hacen jugadas grandes, buscan eso. No siempre salen, pero la mayoría del tiempo les ha salido. Entonces es peligroso. Y creo que van a poder hacer mucho esta temporada. Nada más dándole contexto a tu comentario de matar. Supongo que no te refieres a golpear a matar, sino de que darles tocada como lo intentaron con Dallas en esa, jugársela para liquidarlos, ¿no? Siempre jugar al filo de la navaja, el arriesgarnos, no nos vamos a quedar con el que hubiera pasado, vamos a salir a ganar, aunque nos cueste el partido. Eso, el salir a darlo todo y hacer la jugada difícil. Yo los tengo también en la posición 2. Al final de la temporada, porque yo sentía que era el año que era donde tenían que hacer las cosas sí o sí, porque se habían acomodado todas las cosas para que lo hicieran y dije, de hecho, ellos eran como tenía mi análisis en la final de conferencia, yo dije, ellos van a dominar. Y cuando iba a la primera parte del partido, lo hicieron la mayoría del juego. Con mis amigos todos estaban sorprendidos de que, pero ¿qué está pasando? Yo, es que esto era lo que se veía venir, yo era lo que veía pasar. Azares del destino, no liquidaron, desconcentraciones, a lo mejor falta de experiencia en momentos de eso. Jugaron a matar en varias jugadas que les salió en contra y no hicieron las jugadas que esperaban, varios cuartos que se jugaron y jugadas claves como... Vaya, la jugada que iba a interceptar el corner y que a la hora que le pega la pelota le regala un touchdown. Eso fue clave y fue pura suerte. Pero... volviendo al tema de ellos, después de eso yo sentí que a lo mejor ya no iba a ser lo mismo y era su oportunidad. Pero dos cosas. Uno, hicieron un muy buen draft, como decías. Tomaron jugadores muy físicos, muy de esta mentalidad de Dan Campbell. Y parte de eso de la mentalidad de Dan Campbell, estaba viendo el otro día una entrevista que le hicieron hace un par de semanas el Edge, se me fue a Hutchinson. Aidan Hutchinson. Y estaba diciendo que lo primero que cuando perdieron el partido con San Francisco, uno pensaría que pues ya iban a estar todos así caídos. El equipo lo estaba, pero luego Dan Campbell al día siguiente fue como que ya traía la energía de la siguiente temporada. Esto no ha acabado aquí, solo era un paso y esto sigue y así. Y contagió al equipo y decía él mismo que es uno de los grandes líderes del equipo y de los mejores jugadores que tienen. La gran motivación que para eso y cómo sigue y están enfocados. Entonces, para mí fue como, creo que puede ser interesante lo que hagan y que se mantenga. Y con las piezas que adquirieron, creo que pueden todavía tener ahí seguir en la carrera y más que es una conferencia que está más a modo. Su división no, pero la conferencia, lo que decías de los juegos con Green Bay, van a ser clave y van a ser unos juegazos. Es la división más complicada de la nacional, pero que sí, o sea, yo verdaderamente veo a 4 equipos que pueden llegar al Super Bowl desde aquí, que son los 4 que mencioné. Y diría tal vez 5 dependiendo de las 2 de Filadelfia, que los tenía ligeramente afuera. Fuera de ellos, honestamente, en este momento, no veo a ningún otro que pueda llegar al Super Bowl. No veo cómo puedan ganarle a estos equipos. Pero bueno, ya será a ver cómo se dé en la temporada. Va a cambiar mucho. No me sorprendería que haya algún equipo que nadie espera y salga a competir. Sí, siempre hay un equipo que levanta. Tampa.
Siempre hay uno Hasta que nadie Chicago espera puede y hacer salga. ruido. Incluso Chicago podría hacer las cosas. O Pero, Minnesota, pues, que tiene muy buen roster, pero la cuestión va a ser qué puede hacer el quarterback. sí, ahí hay dudas a final de cuentas. Y creo que, bueno, hablando del número 1, los dos probablemente tenemos el mismo. Es Kansas, evidentemente el campeón. Pero yo estuve a punto de ponerlo en el segundo lugar. Yo de hecho lo marqué con un asterisco como primero. Porque sí, tienen a Mahomes que siempre te da para competir. Siempre te da para hacer todo esto. Tiene una muy buena defensa. Pero a final de cuentas, tienen muchas bajas en la posición de receptor que tienen cargando desde la temporada anterior. Rashid Rice era como lo mejor que tenían en la posición la temporada pasada. Y con el desmadre que ha pasado y que hoy salió todavía más información de otra Sí. situación que tiene, es justamente más complicado lo que vaya a pasar con él. Y que O se sea, esperaba, antes de esta situación ya se esperaba que la suspensión fuera por lo menos de de media temporada. media o algo temporada. así. Entonces, ¿qué es lo que Kansas espera? Que sea de media temporada. Esta nueva situación lo vuelve Tal mucho vez más termine siendo hasta complejo. una indefinida. Puede ser que se Tiene, pierda toda la temporada. tiene a Marquise Brown. Trajeron a Xavier Worthy. Xavier Worthy. Que curioso dato, pasaron el video de la del primer pase que le lanzaron en su entrenamiento de este campamento de novatos. Ay, Y al más estilo tira la pelota. de Tooney, sí, un drop horrible que le pegó en las manos. Pero, o sea, es un equipo que, lo que decíamos, ya no es el equipo que te va a jugar al tú por tú en un shootout, porque eso Ofensivamente. ya no es lo que le conviene. Va a ganarte jugando defensa y corriendo el balón. Y De hecho, corriéndote. estaba Pacheco se me hace el viendo, jugador más clave de ese equipo a final de estaba cuentas, en viendo ofensiva. unos datos que me sorprendieron. Era un gráfico donde mostraban todos los corebacks de la liga que habían tenido por lo menos 20 intentos de pases de más allá de 20 yardas, 25 yardas, 20 o 25 yardas en el aire. Y qué porcentaje, o sea, cuántos habían hecho y qué porcentaje de que fuera cachable el pase habían tenido. Y Mahomes en la gráfica estaba súper abajo en la cantidad de pases lanzados. O sea, los que había tenido estaban en un buen porcentaje, pero casi no había lanzado. Entonces, y viendo eso me llamó la atención y sí, le di un poquito más de revisión al tema. Y sí, es que la verdad es que la temporada anterior jugó más a... ¿Dónde está? Ah, este es el que tengo seguro, aquí cortito, voy, pum. Y así, seguro, el ataque terrestre, todo. Ujú. Fue un ataque diferente que era lo que no hacía Mahomes antes. Le funcionó. Y Jugó a la prueba de Brady. ello es... Vaya. Brady ha Sí, conocido porque si eso, si me das 5 yardas, siempre las voy a tomar. Porque de 5 en 5 ya te hice un primero y 10. Entonces, sí, creo que pero es la manera en que van a funcionar ahora. Pero no quita que tenga dudas por lo mismo. Porque sí perdieron, por ejemplo, a una pieza fundamental en su secundaria. Porque pensaban, sí. lo podemos reemplazar con alguien. Son buenos históricamente Sí, su drafteando mejor corner corners. terminó ahora Pero sí. en Tennessee. Ujú, Este, Jarvis Smith. la verdad es Pero pues que... sí. Y yo creo que el campeonato, así como hubo... O sea, se hablan de los 7 campeonatos de Brady. Pero la verdad es que si te pones a analizar, hubo un par que dices, la defensa fue la que hizo mucho de la chamba. Y Sí. creo, por ejemplo, en la voltereta con Atlanta, si la defensa no para todas las veces que los paró en la segunda mitad, Atlanta te hace una vez más puntos y no había voltereta. Sí. Entonces, Sí. así como eso, yo creo que este Super Bowl, a lo largo de toda la temporada, y hubo muchos momentos en que la ofensiva no carburaba y no carburaba. Y la clave de que esto funcionara en Kansas fue que la defensa los acarreó hasta que más o menos despertó la ofensiva y encontraron su ritmo y de ahí se encarreraron en los playoffs, ¿no? Entonces, va a ser complejo, su división va a estar más competida. Hay equipos en la americana que van a hacer más ruido, pero pues al ser el campeón y al tener al mejor quarterback de la liga, pues van a seguir estando en la posición 1 de entrada. Es que sí. Siento que no podemos quitarlos de ahí, pero tienen más dudas. No es el Kansas tan fuerte como ha sido en otros años. Y tal vez se mencionó lo mismo desde el año anterior,
Pero durante mucho de la temporada Kansas fue cayendo y por medio azares del destino fue que tuvo una buena posición para seguir avanzando. Entonces sí, creo que es un equipo con el crecimiento que ha tenido equipos como los Steelers, como los Bengals ahora teniendo de vuelta a Burrow, los Texans y esto, va a ser más complicado. Un Buffalo sin Diggs creo que incluso puede ser más complicado para ellos que con Diggs. Entonces ya será ver cómo se den las cosas, cómo se halla esto, pero pues sí, no se hace tan fácil el que puedan ganar todo como antes. El tripit no creo que suceda, pero ya veremos cómo se dé. De mientras, esto creo que ha sido todo por el capítulo de hoy. Ya los vemos en el siguiente. Vamos a estar hablando un poquito más acerca ya que salga del calendario y de cómo se van dando las cosas. Hay cuestiones muy interesantes, como mencionamos, con el partido de Green Bay y Filadelfia, de los partidos y cómo eso puede afectar a la temporada. Entonces ya lo hablaremos cuando sepamos más información de ello. Por el momento, esto es todo. Los dejamos aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.